palabra, hermanos. Vámonos al libro de Mateo. La verdad es que yo tenía preparada otra cuestión, pero hoy tenemos el agrado de recibir a nuestro hermano Enrique y también nos va a compartir palabra. Entonces vamos a darle un pequeño introducción nada más a esto. Dice 4:1 al 11. Mateo 4:1 al 11. Vamos a leerlo alternadamente como siempre le hacemos, hermano. Empiezo yo y me secundan ustedes, ¿sí? Mateo 4:1 al 11. Dice así la bendita palabra. ¿Ya tienen su lectura? Amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, ¿ustedes? Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿Todos? El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre de los cielos, Señor, nos ponemos en tus benditas manos para que seas tú, Señor, llevándonos y conduciéndonos y guiándonos, bendito Padre, a toda verdad. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, a través de esta carne que no sirve para nada, Señor, proporcionando esta palabra, bendito Padre, que tú has tenido a bien preparar para el día de hoy. Bendito Padre, permite, Señor, que el corazón de mis hermanos sea tocado por esta palabra y que penetre, bendito Padre, hasta su alma. Que te lo pedimos así, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Hace unos días, yo recibí aquí una clase muy grande. Una clase que la verdad a mí me ha cambiado toda la perspectiva de lo que es todas estas enseñanzas. En esa clase el pastor Ismael hablaba de la dignidad y la verdad es que es un tema muy importante y hoy vamos a ampliar un poquito ese concepto y van a ver ustedes todo lo que implica. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Tentado, hermanos, yo quiero resumirlo en una sola palabra. Es prueba. Es una prueba, dice. Pero en este caso es una prueba muy especial porque estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo y dice que por el Espíritu es llevado al desierto. Desierto, lugar desolado, árido, sin proporción de ninguna ayuda de ninguna naturaleza.
Pero era una situación muy desventajosa, muy especial para nuestro Señor Jesucristo, porque dice, después de haber ayunado 40 días con sus noches. Y dice que tuvo hambre. Y esto pareciera, ¿verdad, hermanos? Hemos dicho, ¿verdad?, que las señales para los no creyentes son los ¿qué? Los milagros. Y esto pareciera un milagro, que una persona pudiera estar sin sustento alimenticio durante 40 días con sus noches. Pero era nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos mostraba el poder divino que Él ejercía, ¿verdad? Dice, después de haber ayunado 40 días con sus noches, tuvo hambre. Y vino a Él, el padre de la mentira, el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4. Vino a Él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió con la palabra, ¿verdad? Esta viene de Deuteronomio. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el alimento espiritual proviene de la palabra de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti. Dice, en tus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. También es una cita de Deuteronomio 6:16. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, Jesús utiliza en esta prueba, utiliza el arma más poderosa, el arma más eficaz. Utiliza la palabra de Dios. Él hace citas de Deuteronomio, diciéndole, ¿verdad? Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, es el alimento espiritual de nosotros. Y decíamos, ¿verdad?, que las señales son para los no creyentes, en este caso los milagros. Y Jesús no se cansa de mostrar su poder divino, pero para nosotros dijimos que la señal, ¿cuál es? La predicación. Entonces, estamos aquí notando que el poder de la palabra está por encima de cualquier cuestión, de cualquier, aún de ti mismo, aún de tu mismo corazón. Dice, escrito está también que no tentarás al Señor tu Dios. Y dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Les voy a pedir que me acompañen en Eclesiastés 7:29 y que alguien me haga el favor de leer. ¿Ya alguien lo tiene? Eclesiastés 7:29. ¿Lo lee, pastor? Yo creo que nadie. ¿Alguien lo encontró? Eclesiastés 7:29, sí. Vean lo que es Dios. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Amén. Dice en Génesis 1:26. Dice, hagamos al hombre ¿cómo dice? ¿Ya alguien encontró? Dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza conforme a nuestra imagen. El hombre, hermanos, cuando es hecho, es para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Esto nos lo dice Efesios. Bueno, pero dice aquí que el hombre es recto, es decir, por hechura. Él ya nace con esa perfección, solamente que él
hace doblez, ¿verdad? Se va por caminos perversos, se pervierte, se llena de pecado y se contamina. Pero, es decir, aquí es donde entra la cuestión de la dignidad. Y vamos a ver qué es esto. Dios crea al hombre para su gloria. Lo crea conforme a su imagen, conforme a su semejanza, y quería que éste gobernara sobre toda la creación. Deseaba que el hombre le glorificara, que lo adorara, que lo amara, que tuviera comunión con él. El espíritu del hombre fue creado para que Dios tuviera un lugar donde morar en el hombre. Entonces, el hombre dice aquí la palabra que es recto, pero el hombre falla. Es decir, sabemos que nuestro Señor Jesucristo se perfeccionó en la obediencia a la palabra de Dios. Dice Hebreos 5:8, que Él fue perfecto a través de la obediencia. Es decir, yo estoy estableciendo que esta figura nos tendría que cambiar totalmente nuestra forma de ser. Nos tendría que cambiar totalmente nuestra manera espiritual de ejercer la palabra de Dios. Es una palabra que implica muchas cosas. Decía yo, es una clase que yo escuché y la verdad para mí resultó ser la más importante de muchas. Claro que todas son importantes, pero esta implica muchas cuestiones. Dios dice que nos hace rectos. Es decir, recordemos el primer Adán, ¿verdad? El primer Adán fue tentado, pero falló. Y el diablo, que no es tan creativo, más bien es repetitivo, y si en un momento ha dado el triunfo, pues es porque todos los días se está aventando la misma piedra. Y vean si no, ¿verdad? Empieza Caín y Abel y hay asesinato. Empiezan los hijos del segundo rey, David, y hay asesinatos. Es decir, es la misma técnica del diablo. Viene el postrer Adán, pero él no falla, ¿verdad? Decía yo, él utiliza el arma más eficaz, el arma más poderosa, que es la palabra de Dios. Él estaba en obediencia a la palabra, él estaba perfecto. Entonces, vean esto. Capacidad la tenemos. La responsabilidad, no. La capacidad nos conlleva a la madurez y esta deviene de lo que sería la obediencia, la perfección. Entonces aquí tendríamos que poner una palabrita que falta, que dice identidad. Y voy a explicar esto un poquito. Vamos a ver. Identidad, voy a poner un ejemplo. Están 3 chicos en la escuela. Uno dice, voy a estudiar para doctor. Otro, pues, es objeto del juego, de las sandeces que hacen los chamacos, de las tonterías que hacen los muchachos, que no saben ni qué quieren, ni a dónde van, ni qué necesitan. Entonces, identidad es saber quién soy, a dónde voy y qué quiero. Entonces, le dice un muchacho, mira, ven, lo llama y le dice, vete, mira, traigo estas capsulitas, obviamente es droga. Y le dice, sí, vamos. Y empieza a caer y se enrola, ¿verdad?, en ese vicio. Y de pronto pues, es una bola que no tiene fin. El otro le dice, ven, Pedro, te invito, mira. Y el otro le dice, no, dice, porque yo tengo identidad, yo sé a dónde voy, yo quiero ser doctor. Y si yo me mezclo ahorita con un vicio, no voy a llegar.
Es un pequeño ejemplo. Entonces, identidad es saber qué quiero, es tener metas muy fijas, saber cómo tengo que hacer para obtenerlas. Entonces, Dios nos hace rectos, es decir, Dios nos da capacidad plena para el entendimiento de las cosas espirituales, pero es nuestra decisión que dice, no, esto va a implicar obviamente madurez, como a través de la obediencia, y para eso estamos aquí, ¿verdad?, preparándonos. Es más, es decir, estamos recibiendo la preparación espiritual que necesitamos. Todo esto, hermanos, para la tentación, ¿eh? Porque recordemos, estoy diciendo, tentaciones tiene muchos conceptos. La verdad es que yo al final terminé enredándome en conceptos, pero a fin de cuentas es una prueba, y de hecho lo dice Santiago, el libro de Santiago. Aquel que termine, que termine la carrera, el que venciere, dice, y soporte la tentación, yo le tengo reservada la corona de vida. Entonces, ¿qué dice? La prueba es necesaria, era necesaria para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se ha dicho, ¿verdad?, lleva el mismo camino que nosotros, es el mismo, Él nos marca dijimos desde el bautismo, Él se mezcla entre pecadores y nos dice, yo soy como ustedes, yo soy de ustedes. Y la tentación no evade, ¿verdad? Dice Dios, yo soy aparte, yo soy Dios. O sea, ¿cómo crees? Y dice aquí que el Espíritu es quien lo lleva para ser tentado en el desierto. Dice después, en circunstancias muy desfavorables para nuestro Señor Jesucristo, porque dice que llevaba 40 días y 40 noches sin probar alimento. Entonces, va a venir a fin de cuentas la prueba. Y yo decía, ¿verdad?, el arrepentimiento. Hicimos aquí, de hecho, un pequeño ejercicio. ¿Qué implica el arrepentimiento? El arrepentimiento que era pregonado por Juan el Bautista, por mismo Jesucristo, por los apóstoles, por Pablo. Todos mencionan el arrepentimiento. Incluso Pablo lo aumenta y dice, es una conversión, que te tiene que llevar a una conversión. Entonces dice, ¿por qué? Porque vas a ser probado. Y Jesucristo no pasó a esto. Es llevado al desierto y le hacen 3 tentaciones. ¿Y quién se las hace, verdad? El diablo. Entonces, el Dios de este mundo, dice 2 Corintios 4:4. Entonces, Él debía de pasar esta prueba. Este cuadro, hermanos, es lo mismo para nosotros. Todo esto, hermanos, todo esto implica dignidad. Dice, eres digno de toda confianza, eres digno representante de aquello. Recuerden, dice Juan 1, 11, 12. Mas a aquellos que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice Dios, sé un digno hijo mío. Y yo te entrego todo esto para que lo puedas hacer. Pero tú desvías el camino. Y recordemos, ¿verdad? Dice que nos entrega un corazón de carne, un corazón nuevo, un corazón donde su ley está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos toda la capacidad para poder ser un digno hijo de Dios. ¿Para qué? Porque vamos a ser probados, hermanos. O sea, de esto no nos vamos a escapar de ninguna manera. Ni Jesucristo se escapó de esto. Entonces, dice, ¿verdad?, la palabra. Tú tienes la plena capacidad, tienes que llegar a cierta madurez. Madurez, pongamos por ejemplo un mango, ¿verdad? Si lo comemos verde todavía, a lo mejor no nos va a gustar, va a estar un poquito difícil comerlo. ¿Qué es madurez? Es aquello que sirve para lo que debe de servir. O sea, dice aquí, el ministerio de Jesús empieza a los 30 años. Este es bíblico porque en números nos dice que la edad para iniciar en el ministerio, para la adoración en el tabernáculo, iniciaba a los 30 años. Entonces, ¿por qué a los 30? Porque ya tenemos esto, ya tenemos capacidad y podemos llegar a esa madurez que necesita Dios que tengamos para ser dignos hijos de Él. Porque si somos hechos para alabar a Dios, para la alabanza de su gloria, para la gloria de Él, es decir, gloria de Él no tiene que ver nada conmigo, es decir, somos el contentamiento de Él. Él se place de vernos crecer dignos hijos representantes de Él, dignos hijos de Él. Entonces, Él dice, yo te entrego todo, es cuestión de que tú, dice Eclesiastés 7:29, no cambies esta dirección, porque dice, se llenan de inmundicias, se llenan de
pecado, se llenan de suciedad. Y eso hace que sus vestiduras se manchen. Recordemos lo que pasó. De hecho, yo traía preparado eso porque por ahí iba a empezar, pero nada más que tenemos que acortar un poquito el tema. Recordemos en Génesis 3, ¿verdad? El diablo tienta al hombre, tienta a Eva, la convence, es seducida por el engaño, es seducida por el pecado, y cae el primer Adán, ¿verdad? Cae en el engaño, cae en la seducción, es tentado, no pasa la prueba, y todo lo que pasó, ¿verdad? Dios trabaja, de hecho esto también lo traía preparado, pero bueno, ahorita la verdad es que ya el tiempo me va a cambiar todo, pero bueno, vamos a... Dios trabaja con nosotros, hermanos, a partir de dispensaciones. Esto yo creo que ya lo sabemos. En cada dispensación, Dios impone su voluntad. Vamos a hacer la línea del tiempo y vamos a poner la primera. Esta se llama de la inocencia. La voluntad de Dios. Génesis 1:28. Y la prohibición, ¿verdad? No comer del árbol del bien y del mal. Entonces, Dios nos manifiesta aquí su voluntad. Este es un atributo natural de Dios. No lo comparte con el hombre. Sabemos que hay atributos naturales y hay atributos morales. Este atributo natural, que es su voluntad, en la etapa de la inocencia de Adán y Eva, nos muestra, ¿verdad? O sea, él le dice al hombre, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, le entrega toda autoridad de la creación a Adán, misma que es tomada obviamente por el diablo. Falló. Y viene ahora con Jesús, el postrer Adán, y el diablo utiliza la misma técnica, ¿verdad? Trata de seducir, trata de engañar. ¿Todo esto a qué va, hermanos? A apartarnos ¿todo esto a qué va? Tentados, prueba, apartarnos de Dios. Y así ocurrió, ¿verdad? Adán y Eva fueron apartados, fueron expulsados del paraíso, son apartados del Señor, viene maldición y empieza todo lo que salió en lugar, el dolor, el martirio, la angustia, el sufrimiento. Entonces dice, todo esto yo te lo estoy dando. Ahora, aquí hay una cuestión. Capacidad, nos la entrega, tenemos que buscar la madurez, esta identidad, ¿dónde voy? Es decir, esto nos abre un espacio aquí. Sin Jesucristo, con Jesucristo. Es decir, esto yo lo voy a poder alcanzar siempre y cuando yo tenga a Jesucristo en mi corazón. Es decir, yo sé que soy hijo adoptivo de Dios. Entonces, si soy digno, voy a ser, ahorita, somos padres, y dice Dios, pues sé un digno padre, sé el mejor. Ahora, nosotros somos estudiantes, nos dice el Señor, pues sean dignos estudiantes, sean lo mejor, sean el mejor estudiante. Es decir, tenemos, dice, no sé si recuerdan que dice un versículo, coge tu cruz y sígueme. O sea, sé mi discípulo, sé mi estudiante. ¿Esto qué implica? Responsabilidad. Es decir, Jesús fue tentado y él tuvo todo esto, pero aquí es el punto. Sin responsabilidad, hermanos, no habría nada, ¿eh? Es decir, nosotros en un momento, por ejemplo, un matrimonio, llegan al matrimonio muchos jóvenes, tienen el primer hijo y empieza la responsabilidad. Hay que mantener al niño, hay que comprar pañalitos, hay que hacer muchas cosas. Pero ¿qué dicen? ¿Sabes qué? Ahí nos vemos. Se le hacen
cansada la mujer, le buscan cualquier pretexto, se hacen de enojo, se pelean y se van. Entonces, ¿qué pasó? No recibieron la responsabilidad, no admitieron la responsabilidad. Es decir, ¿tienen capacidad? Sí. ¿Tiene de identidad, madurez? Claro que sí, aunque sea para hacer el mal, la identidad. Pero dicen, sí tengo todo esto, obediencia, pues no, ¿verdad? Porque no están en Cristo Jesús. Entonces, por tanto, no son responsables. Y es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, viene nuestro Señor Jesucristo, el día de su bautizo, dijimos, ¿verdad? Aquí estoy, Señor, para cumplir tu voluntad. Él con toda responsabilidad toma su cruz, dice, toma tu cruz, toma tu responsabilidad y sígueme. Él tomó su responsabilidad, sabía que Él venía a salvar el mundo de su pecado, Mateo 1:21, y dice, vengo y aquí estoy, Señor. Y venía a cumplir todo, ¿verdad? Dice, ahora he de ser tentado, 40 días con sus noches, y Él sabía lo que iba a pasar, Él sabía todo lo que iba a suceder. Entonces, Él toma plena responsabilidad de su ministerio. Y así nos pasa a nosotros. Es decir, muchas veces somos tentados en muchas formas, ¿no? Principalmente el área laboral, principalmente el área de la salud, principalmente el área de los hijos. Es decir, de pronto viene, ¿se acuerda de Román, Eduardo? Me presenta un juez y me dice, te vas a ir conmigo, nos vamos a ir a Monterrey, acá, por allá, esto, lo otro. Mari es testigo de esto. Yo me puse a llorar solo. Yo tengo un problema muy fuerte con mi casa y opté por no irme. Es decir, yo sabía que en unos cuantos días yo me reponía económicamente. ¿Fui tentado? Sí, fui tentado. Pero pudo más esto para mí. Y aquí estoy con ustedes. Entonces, es un ejemplo, ¿verdad?, más que les doy de, yo quiero que me entiendan bien esto, porque esta figura nos va a cambiar la vida. Nos va a cambiar la vida para saber entender, o sea, qué queremos, hacia dónde vamos, hacia Dios. ¿Se acuerdan de qué cuesta seguir a Cristo? Dice, aborrece tu padre y madre, hermanos, y aún tu propia vida. Es decir, hazlas, no las pongas en lugar de mí. No las pongas en lugar de mí. Yo soy primer lugar en todo. Entonces viene la tentación, decía yo, viene la prueba. Y muchas veces yo lo veo, ¿verdad? Lo noto. El aspecto trabajo nos está comiendo. Llega el momento de que ya me arrepentí, estoy congregándome, sí, pero de verdad llega la prueba, y la prueba será parte de ese arrepentimiento. Para mí, sí. Para mí la Biblia me dice claramente que es parte precisamente de ese verdadero arrepentimiento. Pero no mostrárselo al hombre, no mostrárselo a un amigo, sino mostrármelo a mí mismo, porque la dignidad, hermanos, empieza con uno mismo. Dice que dignidad es respeto a los demás y respeto a mí mismo. Respeto, es decir, yo sé que no robo, yo sé que no miento, yo sé que no transo, yo sé que no meto material inadecuado para ahorrarme un dinero y quedarme con una cantidad. Yo sé que estoy haciendo las cosas bien, yo sé que estoy ante un Dios justo, bueno y santo, entonces me obliga a ser santo, dice. Entonces, ser santo, tengo que obrar con limpieza, con propósito limpio, con pensamiento limpio, con obra limpia. Es decir, yo no puedo hacer las cosas que Dios me pide sin esta figura ahí. Porque o fallo en la capacidad, no, porque la tengo. Fallo en la madurez, bueno, esta la tengo que buscar. Jesús la obtuvo a través de la obediencia, pero en la responsabilidad de todos nos estamos cayendo. Porque decía yo, ¿verdad? Viene la tentación, viene un mejor trabajo, viene un esto, viene un aquello, y de verdad, no sé, es constante, no sé si a ustedes les pasa. ¿Qué pasó? Es que ya no tuve, porque ayer me llama Ricardo, por ejemplo, me dice, fui a ver un trabajo, hermano, y pues no puedo, ¿sabes qué? Fíjate que hoy le tocó según el trabajo. Y está bien, ¿no? Está bien, pero ¿será agradable a las cosas de Dios? Hoy es el día de Él. Ese es el punto, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ¿estamos tomando nuestra cruz, nuestra verdadera responsabilidad? Yo creo que no. Yo creo que no. Ahora, tenemos todo para hacerlo. Dice, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Fuimos hechos rectos. Nomás que nosotros torcemos nuestros caminos. ¿Cómo? Con un corazón de piedra. No queremos entender.
El pueblo fue llevado 400 años al desierto, igual que Jesús. ¿Por qué? Porque ahí o dependes de Dios o no dependes de Dios. ¿Cuál es el mensaje? Depender de Dios. Y ese es el engaño que hace Satanás a Eva y a Cristo Jesús, para apartarnos de Dios, para apartarnos de la provisión de Dios, para apartarnos de esa dependencia que tenemos que deber de Dios, porque eso es lo que nos está enseñando la Biblia. Eso es lo que nos dice la Biblia. Fíjense, aquí vimos Números 21, la cruz. Dice, la serpiente más astuto. Fíjense, dice, esa serpiente, dice, de hecho lo manifiesta el Evangelio de Juan, dice, así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Bueno, y así fue. Fíjense, dice la Escritura, ¿verdad? Todo es sombra de lo que había de venir. Cuando es levantada la serpiente, ¿verdad? En la cruz, le dice Jehová, hazte una serpiente y levántala. Y dice, aquel que mire, es decir, ¿qué es arrepentimiento? Es volverse a Dios. Sabemos que vamos en delitos y pecados y sabemos que vamos hacia el lugar equivocado. Sabemos que vamos rumbo al pecado. Y precisamente, ¿qué es el arrepentimiento? Dar un giro de 180 grados y volverse a Dios. ¿Y qué dice? Levanta esa cruz y todo aquel que mire, es decir, todo aquel que voltee, ¿qué era eso? Arrepentimiento. Es la prefiguración de arrepentimiento. Y que es ya levantado porque ya no morían. Porque dice la Escritura que el bronce es símbolo de juicio. Es decir, ya era pecado, ya era juicio, o sea, ya era símbolo de pecado perdonado, esa cruz levantada. Entonces, todo esto, hermano, lo tenemos que entender, lo tenemos que comprender correctamente. Y hoy tengamos bien ¿algo usted, pastor? ¿No? Entonces, tengamos bien presente esto, ¿verdad? Satanás tienta a Jesús, tentó a Adán y cayó. Y todo lo que se provocó, ¿verdad? Todo el daño que se ocasionó. Ahora, nuevamente, Satanás vuelve a intentar hacer lo mismo, ¿verdad? Trata de tentar a Jesús. Y esta prueba es provocada por Dios. Dice que Dios dice, yo no puedo tentar a nadie y nadie me puede tentar a mí. Mas, sin embargo, sí permite que nosotros seamos tentados. Y aquí nos lo está aclarando la Escritura, ¿verdad? Sí vamos a ser objeto de tentación. Pero dice Santiago que aquel que soporte la tentación, dice que va a recibir la corona de vida. Pero me aclara, es una prueba. Y todos vamos a ser probados en la fe. Esto recordémoslo. Entonces, somos probados no una vez, somos probados constantemente. A veces no nos damos cuenta. Y nuestras acciones creemos, dice, ¿de qué te vale ganar el mundo si estás perdiendo tu alma? Decía yo, el trabajo yo lo veo como una fuente de verdadera tentación. Yo tengo unos vecinitos que se empecinan, ya son grandes, y su gran gloria es decir, tengo trabajo, que ya son personas muy adultas. Es decir, no buscan de Dios, conocen de la palabra, se les ha hablado de la palabra, pero ellos ven en el trabajo una especie no sé, de orgullo, de gloria, el tenerlo, sobre todo a la edad que ellos lo tienen. Y dice, ¿verdad?, ¿de qué te vale ganar el mundo si estás perdiendo tu alma? Es decir, nosotros, insisto yo, ¿verdad?, noto que a través del trabajo, aquí está, date la vuelta y está la silla. Vuelta. Ahí. Buenos días. hermanas, así. Ahí, mi hermano, están. Sí, toma, sí. Si me están distrayendo, y yo es usted.
¿Ya? Dice 1:12, hermanos, de Santiago. No lo busquen, yo se los leo, dice así la palabra de Dios. Bienaventurado, o sea, feliz, dichoso, gozoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice, ¿verdad? Dice que que la prohibición era no comer del árbol del bien y del mal, pero junto de él había otro árbol. ¿Se acuerdan cuál es? ¿El árbol de qué? La vida. El árbol de la vida. Y vean lo que me dice aquí Apocalipsis 2:7. No lo busquen, yo se los leo. Dice así. Dice, el que tiene oído, todos tenemos oídos, hermanos. El que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes polleta ahí abajo? Nosotros somos iglesias, hermano Marcelino. Dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida, hermano? Dios. Jesucristo es el árbol de la vida. Estaba en el Edén, en el huerto, donde es plantado el hombre. Dice ahí el árbol del bien y del mal, pero también estaba el árbol de la vida. Y recuerden que cuando fue expulsado, Dios ordena poner ahí un ángel con una espada de fuego y le dice, no vaya a ser que a Adán se le ocurra comer y viva por siempre en pecado. Entonces, esta prueba ha de llegar. Entonces, no puede ser, hermanos, que la pasemos sin nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No la vamos a poder pasar. Mismo Jesucristo nos indica el camino, es a través de con Dios, de cómo podemos ser, de cómo podemos aprobar esta prueba. Entonces, tenemos todo esto nosotros, hermanos. Dignidad implica principalmente la responsabilidad, porque todo esto lo tenemos, capacidad, identidad, madurez, obediencia, esto lo tenemos, pero la responsabilidad es la que implica todo, porque en el momento que nosotros ponemos pretextos, cualquier cosa, decía yo a Román, precisamente me decía, dice, es que el domingo me mandan a brigada porque estoy yendo. Le digo, no pongas pretextos, Eduardo, ¿cuándo vas a venir? ¿Quieres recibir a Cristo? No, mañana yo solito, mañana. Y así me lo ha traído, y le doy palabra, y bueno, es su decisión, pero también ¿qué es? Su responsabilidad. Por eso decíamos, ¿verdad? Sin Dios, con Dios. Son dos caminos, hermanos, no hay otra. Y con Dios hemos de ser probados, pero sin Dios no tenemos salvación, ¿eh? O sea, no hay forma de que nosotros tengamos aprobación en esa prueba. Dios, nuestro Señor Jesucristo, usó el arma más efectiva, usó el arma más poderosa. Él usó de la palabra de Dios. Él usó de la palabra de Dios como seña de potestad, como seña de autoridad. Él usa la palabra como suprema autoridad, porque todo está sujeto al poder de la palabra de Dios. Porque el diablo está sujeto al poder de la palabra de Dios. Porque el diablo está sujeto al poder de Dios. Porque el diablo está sujeto al Espíritu Santo. Porque el diablo, hermano, está sujeto al poder de tu boca. Oigan esto, siempre y cuando de tu boca salga palabra de Dios. La palabra de Dios dice, el cielo pasará, la tierra pasará, pero mi palabra no va a pasar. La palabra sustenta todo, la palabra nos sustenta a nosotros. La palabra de Dios está por encima de todo. La palabra de Dios es el supremo poder del universo. Y si ese poder lo queremos nosotros, solamente tenemos que decir que sí a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este proceso, hermanos, lo vamos a pasar, lo entendamos o no, lo queramos o no. Por eso para mí resulta muy importante que entiendan esto. Fuimos hechos rectos, nosotros nos desviamos. Ahora, sin Dios, ¿qué es de nuestra vida? ¿Qué va a ser? Lo que nosotros queramos. Dicen, no es cierto todo esto. Vas a morir, no pasó nada.
es una mentira, es una falacia todo esto que te están enseñando, tu pastor que te enseña tonterías, no es cierto, vas a morir y se acabó. Yo le respondí a un hombre, a un varón, con la historia de Lázaro y el mendigo. Dice, bueno, ¿qué pasa donde sí sea cierto? ¿Qué pasa cuando el diablo te dé el jalón y te diga, vete, papi, ahora sí vas a tener droga y vicio y todo lo que tú quieras acá? Soy tu papá, el diablo, vámonos al crujir de dientes. ¿Qué va a pasar? Yo le decía a este varón, mira, a mí el cristianismo me ha hecho una mejor persona. Vivo más feliz y con mi esposa, para mí es sagradísimo mi casa, mis hijos, para mí es sagradísimo mi cama. Mi matrimonio dice, sea tu lecho sin mancilla. Entonces, me ha cambiado radicalmente mi forma de pensar. Pero donde sí sea cierto, y esto te pase a ti cuando cierres los ojos, Dios te agarre confesado. Dios te perdone, porque Dios tenga misericordia de ti, porque donde sí sea cierto, ¿se acuerdan de aquel hombre que le dijo, sígueme? Y casi me convences, le contestó. Casi me apercibes. Hasta ahorita se debe estar lamentando, ¿verdad? No haber escuchado, no haberse ido hacia Dios. Entonces, hemos de ser probados, hermanos. Ahora, esto a mí me llama mucho la atención, porque es una prueba la que vamos a pasar. No, siempre estamos siendo probados. Yo recuerdo un varón de Dios que estaba con su esposa tendida, se había muerto, y empezaron hermanos a llegar y empezamos ahí a entonar himnos. Y la verdad fue la primera vez que vi una persona cristiana, seguro, contento, gozoso de que su esposa estaba con el Señor. Amén. Para mí fue increíble eso, y la verdad no comprendía yo esa actitud. Dije, este es un verdadero cristiano. Y ocurrieron dos cosas con él. Su hijo se perdió, fueron como 6 meses que se perdió, y el Señor nunca dejó de doblar rodilla. Siempre que lo veíamos, estaba orando. Y íbamos a su casa y estaba orando. Y el muchacho apareció. El muchacho finalmente lo encontró. Yo me llego a preguntar entre mí, ¿le habrá pasado algo? Y Dios, en el poder de Dios, él es tan grande, puede hacer lo que quiera. Pero el muchacho apareció. Y así es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, recordemos esto. El primer Adán falló. Fue tentado y no pasó la prueba. Y todo lo que ocurrió, ¿verdad? Fuimos separados, apartados de Dios. Y si algo se nos enseñó en el desierto, es que dependemos completamente de Dios. No del trabajo, no de nuestros padres, no de nuestros hermanos, no de la vida, no de lo que tenemos, no de que portamos un celular, no de que tenemos zapatos, no de que tenemos un traje que ponernos. Dependemos de Dios, porque aquí nos está expresando claramente, dice, está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Pero es nuestra decisión, es nuestra responsabilidad. Y todo esto implica, ¿qué, hermanos? Dignidad, ser el mejor. Y si tú, Juan 1:12, eres hijo de Dios, mira, tienes que ser portador de ese título con dignidad. Y Él te pide que entiendas, dice, el Espíritu habla, vas a ser probado. O sea, eso no va a pasar, o sea, va a ocurrir, porque recuerden que la palabra es fiel. ¿Y qué significa? Que se va a cumplir. Entonces, ¿por qué a los 30? Decía yo, es bíblico, ¿verdad? Jesús inicia su ministerio a la edad de 30 años, y esto es bíblico. Los hermanos que iban a compartir en el tabernáculo, iban a ministrar, era su edad 30 años. ¿Por qué? Porque ya podemos ser objeto de estas cuestiones. Ahora, vemos a nuestros jóvenes ahorita crecer, y vemos la inmadurez con que se conducen, rebeldes, se oponen, dicen, el pastor no tiene la razón, el pastor está loquito. Decimos, como decíamos antes de nuestros papás, son achapados a la antigua, ya no entienden este mundo se mueve diferente, y se oponen, y son rebeldes. Pero miren, les dura bien poquito, porque ¿a qué edad tenemos que ya estar titulados? 20 y tantos, 25. Y luego
establecernos, ¿verdad? No hay vida sin lo que realmente venimos a hacer, tener una familia. Y empezamos, entonces, más o menos nos dan los 30 años, ya tenemos una casa, tenemos una esposa, y ¿sabes qué? Ahora sí, nosotros empezamos y tomamos esa decisión, por eso pienso yo que así todos van a ser, ¿verdad? Dice, ¿sabes qué? No vamos a tener nosotros pequeños hasta que llegue la casa, porque ¿dónde vamos a estar? O sea, tenemos que tener esa seguridad y tenemos que proveerles de ese bienestar a ellos. Entonces, llegaron los pequeños, llegó la casa, empezaron a llegar los pequeños. Y la verdad, no sé, para mí es un estatus del hombre, su familia, porque en verdad empiezan los caminos. Hay que comprar, hay que traer, hay que llevar la estufa, hay que llevar aquello, y empieza uno a trabajar, empieza uno a accionar. Es decir, empieza uno a tomar responsabilidad de ese lugar. Somos esposos, fuimos hijos, fuimos estudiantes, hemos sido dignos. Eso respóndanse ustedes, porque a los 30, entonces, dice, ya tiene establecido un hogar, ya tiene, entonces, al pequeño, ¿verdad? Que era rebelde, que era enojón, que era contestón, que era, es muy poca lo que dura esta etapa, ¿no? Pero tiene que llegar a ese momento, con Dios o sin Dios. Decía yo, sin Dios, pues bueno, sin gloria ni pena, ¿verdad? Llega, se muere y no hay nada, no pasa nada, está bien, pero con Dios nos dice que tenemos que tomar responsabilidad de nuestro papel, ser hijos de Dios. Juan 1:12. Vamos a Juan. Vamos a Juan. Alguien que me haga favor de leerlo, por favor. Juan. Léeselo a la hermana Cristina, por favor. ¿Juan qué? Juan, ¿sí me escucha, hermana Cristina? Juan. No, pero sí escucha. Usted escucha. Sí, Usted escucho. escucha. 1:12. Sí. Juan 1:12. A ver, léelo en voz alta. Desde el 11, perdón, desde el 11. Vea lo que dice hermana Cristina. Sí. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, a lo suyo vino. Gracias, hermana. Amén. Dice, a lo suyo vino. Él bajó a la tierra. Dice, a lo suyo vino a su creación, porque todos somos creación de Él. Todo es creación de Él. Y dice, a lo suyo vino. Dice, pero los suyos no lo recibieron. Pero dice, mas a todo el que le recibe, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Él nos da la potestad de poder ser hijos. Y decía, ¿verdad? Dice la Escritura, coge tu cruz y sígueme. Es decir, coge tu responsabilidad si es que decides ser hijo mío. Porque si no, bueno, sin Dios, bueno, la pachanga, las fiestas, la vida disipada con las amigas, con los amigos. Escuchemos ver, no sé si les llama la atención escuchar, platicar un grupito de 6, 7 jóvenes. ¿Qué dicen? No hablan de nada que valga la pena. Es curioso, pero ellos están risi y están carcajé y no sé, a veces hasta da la sensación de personas que dicen, bueno, ¿qué tendrán en la cabecita? Pero bueno, pero son decisiones que de cada quien son decisiones propias, son decisiones que son con responsabilidad. Decíamos, identidad, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Soy doctor? ¿Me meto a vicios? No voy a llegar, no voy a llegar. ¿Qué quiero ser? ¿Maestra? Si me meto con un hombre que me va a engañar, que me va a llevar por allí, que me va a bajar las lunas y las estrellas, pero al final de cuentas me va a bajar otra cosa, voy a tener un hijo, voy a regresar con mis papás y ya mi vida cambió de rumbo. No voy a ser maestra. Un muchacho, decía yo como ejemplo, me ofrece 2 pastillas, yo debo tener convicción y debo tener lucidez para entender qué me está ofreciendo. Es que no sabía. Oye, cápsulas, ¿de dónde vienen? ¿Qué son? Vente. Pero otro que sabe a dónde va y qué quiere, que dice, no, porque yo quiero ser doctor. Y si me meto a vicios, que es lo que tú me estás ofreciendo, nunca voy a llegar. Entonces tenemos que tener
identidad. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? Tenemos que tener, esto ya lo tenemos, hermanos, tenemos capacidad, porque somos bien inteligentes, Y vean un niño con el celular, un niño de 7 años, y miren, le digo a mi hijo, a ver, búscame esto, a ver, búscame aquí. Yo no lo sé manejar, la verdad, pero las niñas, pero re bien que se lo saben. Así son bien inteligentes, Entonces, capacidad la tenemos. La madurez, obviamente, dice Dios, llegó a la perfección, llegó a la madurez, obedeciendo. ¿Obedeciendo qué? Si es con Dios, vamos a obedecer la palabra de Dios. Pero si es sin Dios, pues vamos a obedecer ¿qué? Las reglas de la vida, porque se impone el más fuerte. Y ese es el que normalmente toma el liderazgo de grupos, de asambleas, de salones, aulas, donde dicen, no, pues el que manda es aquel, y lo que hace aquel es lo que todos hacen. Entonces, tenemos que tener esta convicción, hermanos, de que a través de la obediencia a la palabra, a través de ser capacitados, maduros, estudiando la palabra, tomando la responsabilidad de llegar a la palabra, es como vamos a obtener obediencia y vamos a llegar a esta perfección que Dios quiere. Llegar a la dignidad para ser dignos hijos de Dios. Yo le decía a una personita, mira, te lo voy a poner así de esta manera. Tú vas a poner un negocio. Tú dices, voy a traer a mi hermano, Pedro. ¿Pero qué dices de Juan? No, ese no. Ese es borracho, es irresponsable, es un esto, es un aquello. O sea, ¿qué es? No es digno. ¿No es digno de qué? De confianza. Esto, a manera de esto, o sea, la cuestión es que yo quisiera que me lo entendieran perfectamente esto. No es digno. O sea, la dignidad empieza en mí mismo cuando yo empiezo a hacer de verdad lo que debo de hacer. Entonces empieza a ser maduro, empiezo a tener capacidad. Claro, dice, todo es en el temor de Dios, o sea, todo es en la sabiduría de Dios. Todo es en la sabiduría de Dios. ¿Y cómo lo voy a obtener? Pues en la palabra de Dios. Jesús fue tentado 3 veces. Jesús con la palabra respondió. Citó 3 citas de Deuteronomio. Con la palabra de Dios, con el arma, le estoy diciendo el arma más poderosa, le responde al tentador, a Satanás, y lo vence. No pasó esto con Adán. ¿Por qué? Él no tenía por experiencia. Él estaba, decía yo, él estaba en el periodo en la dispensación de la inocencia. Decía yo, es un periodo de tiempo donde Dios trabaja con nosotros y nos prueba y nos pone a prueba. Entonces, en esa inocencia, ¿qué significa? Que ellos por experiencia no tienen capacidad, no tenían entendimiento del bien y del mal, por experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros por experiencia le decimos a nuestros hijos, no hagas esto, por Dios. ¿Por qué? Porque sabemos lo que puede pasar. Y ellos dicen, estás loquito, ya estás viejito, ya estás pasado de años, ya ni te hago caso. Es más, les odia que les digamos esto. Pero la experiencia la tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos esto. O sea, nosotros estamos a través de la palabra y sabemos que el mal dice que anda como león rugiente. Dice que él viene, dice, yo vengo para darles vida y vida en abundancia. Y el otro dice, yo vengo a matarlos y a destruirlos. Y es literal, hermanos. Es literal. O sea, él no se anda con tintas. ¿Qué pasó con Adán? Lo apartó de Dios. Lo destruyó. Lo destruyó espiritualmente hablando. Lo apartó de Dios. ¿Qué quería hacer con Jesús? Lo mismo, apartarlo de Dios. ¿Qué hizo con el pueblo 400? Vean esto, o sea, no es sencillo. 400 años, ¿y lo entendieron? No. ¿El pueblo lo entendió? No. 400 años y siguen esperando al Mesías. No lo entendieron. Entonces, esto que estamos viendo ahorita les va a cambiar la vida, hermanos. O sea, ojalá me entiendan. Porque esto es bien, esto que nos enseñó el pastor Ismael es bien importante. Yo vengo a darle un ataque. Decía yo, no hay contradicción. Unos ven un aspecto, otros ven otro. Es lo mismo que pasa en la Biblia. Entonces dicen muchos, hay contradicción. No, cada quien resalta aspectos muy diferentes. Y yo vengo a resaltar otros aspectos que son parte integral de lo que es la dignidad. Entonces, debemos de tomar nuestro lugar. O somos hijos de Dios, o no lo somos. O no lo somos. Dice Dios, yo te prefiero, no te quiero ni frío, o sea, no te quiero tibio, o frío o caliente. Tibio no. ¿Por qué?
porque se puede hacer algo, pero tibio dice, no sirve ya para nada. Entonces, tengamos conciencia, hermanos, de lo que es esto. Adán lo entendió a costa, o sea, ¿cómo se imaginan que era el Edén? Dice que dice, en el principio la tierra estaba desordenada y en tinieblas, en tinieblas. Dios hace la creación y dice, y planta un huerto en Edén y pone allá al hombre. ¿Se imaginan qué lugar paradisíaco y hermoso era ese lugar? Tenían todo, eran perfectos, no podían morir, no tenían enfermedades, no sufrían, no padecían, no había dolor, no había tristeza, no había hambre, no había necesidad de buscar el dinero, de ir a luchar con las uñas y traer el diario alimento a la casa. No había todo eso. Y más sin embargo, ¿qué pasó? Fallaron. ¿Y qué pasó? Al desierto, lanzados y expulsados del jardín de Edén. 400 años no bastaron para que el pueblo entendiera. Y yo creo que no seguimos entendiendo qué sucede. Esta figura, hermanos, Dios quiera que entre un poquito a su corazón. Decía yo, ¿por qué a los 30? Muchos a los 30 no saben ni a dónde van, ni qué son, ni qué quieren. Ya dejaron a la esposa, ya dejaron a su hijo, ya dejaron a su mamá, andan con los amigos, andan de farra, andan acá y allá. ¿Pero qué son? ¿Qué han hecho? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque no tomaron su responsabilidad en el momento adecuado. Todo tiene un momento, todo tiene su hora. Dice incluso la palabra, hora de reír, hora de morir, hora de vivir, hora de nacer. Todo tiene su tiempo. Es decir, todo tiene un momento. Y tiene que haber un momento en que nosotros nos responsabilicemos del papel que tenemos como hijos de Dios, dignos para la gloria de Él. Es decir, que le provoquemos gusto, que le provoquemos gozo de estar con Él, de que llegue a su pueblo y nos encuentre con Él, nos encuentre en dependencia de Dios. 400 años no bastaron para entender que debemos depender de Dios, no podemos desconectarnos de Él, no somos nada. No somos nada. Y sin Dios, ya sabemos dónde vamos, ¿verdad? Entonces, no sé, es una exhortación que espero, hermanos, me entiendan. Él nos exhorta y dice que nos vistamos. Él habla de vestiduras blancas de lino. Dice, sean bautizados y revistas en el Cristo Jesús. Entonces, dejemos que Él nos vista. Debemos de entender que vamos a ser tentados y si no estamos bien capacitados, no tenemos la armadura bien puesta, no vamos a pasar la prueba. Nos va a pasar lo que al primer Adán. Bueno, vamos a orar, hermanos. Bendito Padre de los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias, bendito Padre, por darnos claridad, entendimiento, Señor, por tocar nuestros sentidos espirituales, por llegar a nuestro corazón a través de tu palabra. Sabemos, bendito Padre, que es el alimento espiritual y que tú nos das esa grande bendición, bendito Padre de los cielos, a través de tu escritura, a través de tu bendita palabra. Gracias, Señor, por permitirnos tener la oportunidad de estar en estos caminos, en tus caminos, Señor, y tener la oportunidad de escuchar, de tener acceso a tu bendita palabra, Señor, pidiéndote y rogándote, Señor, que cada uno de los hermanos aquí presentes llegue esta palabra, Señor, a su corazón, a su alma y a su espíritu. Gracias, Señor. Y te pido, bendito Padre, que nos sigas bendiciendo, que nos sigas proveyendo. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.